invitamos a amigos y colegas en distintas áreas, Álvaro Loureiro, amigo, crítico de cine y teatro, Guille Casanova, bueno, obviamente, ya digo otro amigo, ya no digo más, realizador, y bueno, obviamente muy amigo, Fernán, crítico de cine, Fernán Cisnero, y bueno, Fernando también, productor, editor. Ronnie era un tipo tan, por un lado multifacético y por otro lado en el cual cualquier actividad que emprendiera, la gente con la que trabajaba él arrancaba siendo amigo, ¿no? Era una cosa que tenía una impronta personal que hacía de que uno lo quisiera mucho, también se enojara mucho, obviamente. Era algo inevitable, el enojo y a veces, pero bueno, era algo muy parcial. Yo, la verdad, estuvimos hablando con Carolina de arrancar con un video de Ronnie. Los videos que hemos tenido ya se han pasado mucho, y hay un video que circula mucho en redes, que la mayoría lo han visto, sobre Orson Welles, que habla dos minutos sobre el profesionalismo y la amistad. Y a mí y yo cada vez que lo veo, aparte de emocionarme por lo que significaba Orson Welles, e incluso lo que significaba Orson Welles para Ronnie, que me lo inculcó muchísimo a mí, me acuerdo siempre de él. This is a sort of impertinent question. I wanted to ask you if you have ever cast a friend instead of the right person for the part. Frequently. Have you regretted it? Frequently. Would you do it again? Yes. Do you think because I don't regard art as of prime importance. I already told you I prefer every other loyalty in life to art. I hate the romantic conception of art as taking precedence over anything. I think it's the last thing to be considered, always. Certainly would regard friendship as more important than my art. I have great respect for people who do regard their art in that way. And I think they are probably the most valuable artists. So I'm not defining what an artist ought to be. I'm just saying the kind of artist I am. Well, are you happy in this state? Would you like to be the kind of artist they are? No, not at all, because I'm not really, you know, I don't regard myself as fundamentally a professional, anyway. I'm basically an adventurer. And those people who are serious and are professional, truly and deeply serious at the expense of every other value in life, are probably the people who make the biggest contribution to art. I certainly wouldn't like to be one of them. Do you believe in the principle of making a contribution? Yes. Do you think that by, in a sense, dividing yourself in this way, you are diffusing your contribution? Probably. Do you think that's a bad thing? No, not a bad thing for me. It might be a bad thing for art, but since I don't regard art as of prime importance, I've answered your question. Then the hell with posterity. Yes. Con respecto a hablar de Ronnie, la idea era un poquito hablar de distintas facetas, y obviamente que se va a ir mezclando un poco su vida personal. Arrancaría con Álvaro Loureiro, amigo de toda la vida, que obviamente... Que nos conocimos antes de que él empezara profesionalmente, digamos, como crítico y todo eso. Nos conocimos en la época de, digamos, nos tiraba mucho el cine, por supuesto, veíamos todas las películas que pudiéramos por todos lados. Era la época que los cines estaban por todos lados en Montevideo, y uno iba de repente al Senrense o al Flores Palas a ver, porque daban una película que uno se había perdido. Bueno, esa era la época en que conocí a Ronnie. Era la época también de una especie de auge y apogeo de los cineclubes. Por ahí andaba Cine Club, pero nosotros nos conocimos más bien en las áreas de cine universitario y de cinemateca, lugares a los que después pertenecimos y dimos clase y presentamos cosas, etcétera, etcétera. Bueno, estuvimos ahí muy allegados, y bueno, se dio que nos comunicamos, o sea,
para hablar de Orson Welles no teníamos que hablar, simplemente nos mirábamos y ya sabíamos que coincidíamos y éramos capaces de seguir a Orson Welles en todo lo que hiciera y descubrir lo que no habíamos visto nunca, porque, claro, tenía muchas cosas en el pasado que valían la pena y bueno, con todo eso coincidíamos con Ronnie, no teníamos ni que hablar, era un monosílabo y ya sabíamos cómo era la cosa. Bueno, entonces después él empezó en la crítica, yo también, y nos veíamos por todos lados y éramos muy amigos. Y seguimos siendo amigos toda la vida y por supuesto yo iba siempre a su video y el video no era un lugar para ir a buscar un video o una película en sí, sino también la que él había descubierto. Esta es para vos, mirá, tenés que ver esto. Así te decía rápidamente y ya te la daba y te lo llevabas y todo lo demás. Y era un lugar en el que uno hablaba con otra gente que iba, que estábamos todos en la misma onda y todos presididos ahí por el espíritu ese que tenía Ronnie. Así que una cosa muy especial de toda la vida. Amigos, a pesar que yo no era futbolero, pero igual me lo hacía entender las cosas que hacía él. Y ahí entra Orson Welles también, de alguna manera, porque la gente muchas veces dice que los futboleros no tienen nada que ver ni con el cine, ni con el teatro, ni con el arte. Bueno, Ronnie tenía eso muy bien. Y yo siempre le contaba que un primo mío, que fue crack de fútbol, de Nacional, de River, Washington Los Negros, fue el primero que yo siendo chico me vino a hablar del Ciudadano de Orson Welles. Y habló como media hora en mi casa del Ciudadano de Orson Welles. Un tipo que jugaba al fútbol, que nadie pensaba que supiera todo eso de cine. Bueno, así que ahí entonces uno puede hacer varias cosas en distintas ramas, pero el cine como que unifica. Y bueno, todas esas cosas las compartíamos con Ronnie, así que también lo entendía que fuera línea, que fuera juez. Con respecto al videoclub, ¿no? Que de última es el lugar que vos lo conocías de antes. Sí, claro. Que no sé si el resto lo conoció en el videoclub. Creo. Sí, yo lo conocí arriba del Paquín. Claro, el videoclub arriba del Paquín. La primera vez que le vi la cara me gritó. Pensó que era mi hermano, que le debía un VHS hace cuánto tiempo. Y dije, pero es la primera vez que vengo, estoy devolviendo un video de mi hermano. Bueno, déjalo acá. Y me dio miedo preguntarme porque estaba buscando una película y creo que hablé con Naftalina que andaba en la vuelta. Y esa fue la primera, con la pata arriba. Yo empecé a trabajar en el videoclub en el año 95. ¿Hasta qué año estuvo el videoclub abrió tengo entendido que a fines de abril de 1987. Eso seguro, 87 fue la previa del 1 de mayo, que siempre la previa del 1 de mayo era el día que más trabajaba en el año. Sí, se alquilaban 400, 500 VHS por día. Era una demencia en ese lugar que no entraba nadie, ¿no? Es decir, entraban 4 personas en el Paquín, arriba del Paquín. De aforo. Subías la escalera y no podías avanzar en esa fecha. Y bueno, no sé, a mí Ronnie siempre esa sensación de que más allá de gruñón y a veces parecía como que te quería comer, yo quiero rescatar lo que significaba estar atrás de un mostrador con él, ¿no? Es decir, como que más allá de todo realmente había una ética muy fuerte. Sí. Primero, él obviamente tenía una visión muy clara del cine, lo que era el cine para él y lo que implicaba una buena película, ¿no? Es decir, en el sentido de que una buena película implicaba, era una película que estuviera bien contada, que te contara una historia, que estuviera bien realizada. Que tuviera algo que contar. Eso era fundamental. Bueno, siempre hablaba, es decir, las escuelas del cine no sirven para nada. En el primer año tendrían que pasar todo Hitchcock y ahí aprenderían cómo contar una historia. Siempre hablaba de eso. Y si odiaba mucho cuando venían con las películas. Yo siempre, este chiste lo dije el otro día en Cinemateca, los chistes de Ronnie con el perdón, ¿no? Pero te hablaba de cuando nos pedían una película profunda, decía, che, Gabriel, anda a buscar 20.000 viajes de 20.000 leguas en submarino, o cuando pedían una película liviana, anda a buscar las 4 plumas. Es decir, porque no creía en esos conceptos y creía, bueno, en las buenas tomas las películas. En el buen cine.
Creía en creía en el buen cine. Pero a su vez también, cuando hablo de la ética del mostrador, implicaba, no era esto que estoy hablando necesariamente, ¿sí? Sino era tratar de que nosotros, de atrás del mostrador, darle la película que la persona estaba buscando. Él no lo hacía, pero él trataba de que nosotros sí, y eso creo que fue una cosa re importante y un aprendizaje increíble, particularmente para mí, de tratar de sacar a la persona para, bueno, entenderla y tratar de darle la película que realmente... Porque era, el tema del videoclub ahí no era, sobre todo arriba del Paquín, no era que venían y te decían dame tal película, porque era imposible por el tema del espacio elegir una película. Entonces era el 90% acodarse al mostrador y recomendar. Entonces, y era muy difícil recomendar a gente que realmente no conocías. Entonces ese tema para mí siempre fue como una... Hay varias cosas con el videoclub. Primero, que yo me parece que acá yo decía por qué vine, y dije, bueno, vine como la voz de los clientes. Ahora veo a Jorge también, viejo cliente, no tendría que haber dicho 38-59 en realidad. Entonces, y él yo como cliente, él primero esa cosa que tenía, de que primero seguramente me ladró arriba del Paquín y después se seguía ladrando por cosas, principalmente por los medios en los que yo trabajaba, que a él no le gustaba mucho, digamos, o los leía todos los días pero no le gustaba mucho. Entonces teníamos como gritos y al rato, bueno, Fernán, sincero, me decía. Que para mí el día que dijo sincero fue como me reconoció como y charlar. Y creo que lo que decía Álvaro, el lugar de la tertulia, ¿no? Que era ir, yo iba mucho de mañana, ya en Benito Blanco, en el Paquín iba de tarde, bueno, además Ronnie me regaló amigos como vos, como Silvio, como Naftalina, o sea, ya con eso Ronnie estaba como siempre en mi corazón. Y esas tertulias, que estaba Handler, o bueno, Sanjurjo, que venía de caminar por la Rambla, y todos se juntaban ahí de mañana, y esa capacidad tenía Ronnie como para integrar también ese tipo, liderar ese tipo de tertulias. Yo era un chiquilín, y estaba hablando con todos y dejándome opinar y escuchando. Entonces eso del videoclub como un lugar de encuentro, como un lugar de tertulia, de charla. Uno sabe menos, obviamente, ahora. Yo no sé si sigue existiendo ese sitio de tertulia cinematográfica donde vos ibas a buscar nada y te llevabas 2 películas. Yo creo que lo que tenía el video, eso de las tertulias hoy existen, ¿no? Supongo sí, claro. Y eso, pero es decir, tenemos que armar algo, difundirlo en redes, armar todo un montón de cosas para mostrar cosas, tratar de generar toda una cosa atractiva. Y el videoclub respiraba cine, la gente iba porque sentía el impulso, las ganas de hacerlo. Creo que eso es decir, generó algo por su propia impronta, ¿no? Es decir, porque aparte tenía la capacidad de comprar y podías hablar obviamente de cine, de política, de fútbol, claro, que fuera. Que sea. Es decir, realmente, y era un tipo muy y tenía una cosa para contarte cosas de él también, de su vida, de la madre que venía, era como, ¿no? Y él tenía como una franqueza súper linda de eso. Me pone muy feliz es que esté realmente Ezequiel, que esté su hijo, que esté Lourdes, y realmente no quiero decir mucho porque creo que, pero realmente estoy muy contento de que estén hoy acá, porque, bueno, para tener una idea clara de lo que realmente significaba Ronnie para todos nosotros, para mucha gente, para una generación. Yo quería hablar un poquito, vamos y venimos del video, quería hablar un poquito del Ronnie crítico, y después hablamos un poquito del Ronnie productor. A mí personalmente me costaba mucho entenderlo. Soy honesto. Después tenía que ir al video a sacar una película y a tratar de entender qué había entendido sobre esa película que hablaba. Y siempre llegábamos a un punto donde yo decía una frase o trataba de entender y comentar lo que decía y se enojaba porque no entendía. Entonces era como siempre un vaivén, ¿no? Entre el chiste y pero nada, digo, era como que a veces buscaba yo, digamos, en la crítica también como un poco, no sé, yo nunca tuve como una relación con la crítica y con la prensa escrita tan fuerte como mis compañeros, bueno, mis compañeros de generación de la facultad, Juan Pablo Gonzalo, que pasaban leyendo todo lo que había escrito acá y que había dicho tal crítico, que había dicho tal otro crítico. Y yo iba más por lo que conocía, porque me resultaba como que bueno, y me iba a buscar a Ronnie y me pasaba que no me costaba, a mí me costaba como
entrar en el meollo de lo que él decía. Entonces terminamos en el video y ahí era la discusión, se profundizaba entonces para mí terminó siendo un poco un ritual, ¿no? Cuando salía algo que me interesaba y iba a buscar la crítica de Ronnie y después lo iba como un poco a cachar, a decirle, che, a ver, explícame la película y qué dijiste. Y cómo escribía era increíble. O sea, era como, yo me crié leyendo los recortes de Alcina Tevenet que mi padre tenía. Y es ese nivel de explicación, de saber por qué es profundo, de saber por qué te está hablando, esas cosas que son conocimiento, pero hay algo con lo que no todos tenemos, que es una prosa, encontrar una prosa que sea amable, que sea agradable, que vaya, que te lleve, que te enganche, que tenga un chiste, porque tenía como gracia, tenía como un humor siempre, que capaz que... Y escrito funcionaba mejor totalmente. Totalmente, no se atropellaba, capaz, no se atropellaba, pero... Pues la verdad que las escribí ahí también. No, a mí cuando hablaste no quería interrumpirte, pero no. A mí me pasaba en el videoclub los miércoles de tarde. Claro, el cierre. Yo iba a cubrirlo y él subía, decía, no, tengo que escribir una crítica, no sé qué. Y de repente a la media hora bajaba y ya estaba escrita. Sí. Y después, yo de repente en esa época, sobre todo los primeros años, lo leía bastante, después ya lo dejé un poco leer porque llegó un momento en el cual hablábamos de repente durante la semana de la película y entonces leerlo el viernes era como yo convivía con él, entonces como quien dice. Pero lo que sí me impresionaba era la capacidad de leer una crítica, como decía Fernán recién, redondita, re bien escrita, interesante, conceptualmente valiosa, escrita en media hora. Realmente era admirable la capacidad. Y en la que justificaba lo que decía. Sí. Porque hay que decir, se opina, pero también hay que transmitirle al lector cuál es la razón para opinar así. Entonces eso estaba también implícito siempre, era parte de él. Sí, siempre hay una tesis, y muy clara, desarrollada y explicada y fundamentada en ese sentido. Tenía una... A mí me parecía increíble el nivel de poder resolver. Quizás lo que oralmente le costaba más de repente explicarlo, a nivel escrito era increíble. Y una de las cosas también me parece fundamental de su labor crítica fue el tomar, y eso lo vamos a ver mucho más el sábado que viene, pero el tomar el cine uruguayo como objeto de la crítica, como objeto de estudio, cuando realmente, sobre todo en los años 80, fue uno de los precursores en empezar a hablar del video. Sí. Fue de las primeras, yo creo que en los 80, Guillermo, que vos podés hablar, Esteban, que está por ahí también, que fue de esa época, también puede hacer algún tipo de acotación, fue realmente de los primeros periodistas uruguayos que habló de ese movimiento que en ese momento era incipiente, ¿no? Perdón, tengo que ser emotivo porque Ronnie es a la única persona que extraño. O sea, yo siento que hay veces que digo, puta, extraño a Ronnie. O sea, lo tengo presente, es el extrañarlo, digo, mucho. Entré 3 veces acá cuando vino estabas vos y no pude entrar 3 veces porque entraba y lloraba, salía, bueno, quería que me viera llorar, salía. Y a la tercera, bueno, como que pude entrar a la biblioteca una noche, por parte del Castillito, del Parque Rodó, entonces es divino, es divino. Aparte yo soy del barrio, entonces el Castillito está de que nací presente, entonces que esté Ronnie en el Castillito del Parque Rodó es como una cosa que es divino. Lo otro que sí, hablando de eso, que yo lo tengo presente a nivel dentro del cine nacional, que él fue el único crítico amigo. Yo no tengo amigos críticos, o sea, realmente, perdón. Pero o sea, siempre hay una disputa entre la realización, los hacedores del cine nacional con los críticos. Y Ronnie tenía un lugar que era, yo descubro que se peleaba y la gente como que se enojaba porque era peleón, y yo me cagaba de risa. O sea, yo me reía de sus peleas porque para mí era un juego.
O sea, no lo veía como un tipo que realmente se estaba peleando, sino que era parte de su juego. Creo que hablamos recién que te llamaban por teléfono y continuaba la discusión sin preámbulos. Era como que no había un paso intermedio entre el ayer y el hoy que te llamaba a seguir puteando y a seguir peleando. Y eso era lo más divertido que tenía Ronnie, que era el seguir debatiendo. Aparte siempre estuvo en contra. Siempre. O sea, no era una cosa que vos decías, comparto, Hitchcock me aburre de una manera, y perdón, ¿no? Pero era como una cosa que decía, no entiendo. No lo entiendo, Hitchcock, no lo entiendo, digo. Entonces cada vez se enojaba cada vez más, ¿no? Pero con respecto al cine, tenía una cosa que para mí, que no soy un buen discursista, que no tengo la facilidad de la palabra. Me acuerdo bueno, primero cuando editó Mamara Punk, que fue wow, 88, 23, 24 años, y publicó Mamara Punk con Los últimos Vermicelli, de Diego Barzuaga y Cali Amelio. Y me decía, estoy en un videoclub, la puta madre, ¿no? O sea, y de todas esas dos porque eran cortos, porque si hubiera otro y tampoco era como para un largo, porque no llegaba a hora y media. Los últimos Vermicelli dura media hora, Mamara Punk dura media hora, apenas era un VHS de una hora. Entonces, esa sensación de que Ronnie desde el principio, estaba en esa... en eso, y para cerrar, cuando me hizo una entrevista y salió publicado en El País, era un crack. Yo era un crack. No Ronnie. Yo era un crack porque aparte él editaba las entrevistas para que quedaran mejor, sin duda. Entonces, yo leía la entrevista y decía, ¿qué crack que soy? Y no era yo. O sea, era Ronnie que lo editaba y sacaba lo mejor de lo que uno trataba de decir. Y eso te demuestra, porque hoy te hacen una entrevista, yo ahora soy un viejo casi de 60 años, te ponen hasta ¿no? ¿no? Las muletillas te las ponen escritas. O sea, que no hay una cosa como de escribir pensando en el otro. Entonces, creo que en ese sentido Ronnie fue un tipo que fue parte del cine nacional, y yo creo que él también él quería ser parte. Y era un poco lo que hablaba por teléfono de mañana. O sea, de alguna manera él quería ser, no protagónico, pero sí que él tenía que ser parte de ese movimiento del cine nacional. Y creo que sí, obviamente lo logró. Con respecto a la crítica, Álvaro, que vos, que obviamente y estabas hablando un poco, hablabas de Orson Welles, hablabas del cine, pero se puede hablar también de Fellini, se puede hablar de Fabio, se puede hablar de un montón de directores que realmente, bueno, la comedia clásica, ¿no? Claro, bueno, eso estuvo bastante presente ahora en estas funciones, en las 8 funciones que realizamos hace poquito, con una cantidad de títulos que para Ronnie eran muy sólidos, por eso de estar muy bien hechos, muy bien terminados, con tener una historia para contar, y por gente sólida, que no, en el caso curioso, y eso también ilustra lo que era Ronnie con los directores, hay una película, La Noche del Cazador, dirigida por un gran actor que hizo solo esa película, Charles Laughton, y es una gran película, La Noche del Cazador, y en eso también estaba Ronnie descubriéndolo a ese gran actor que podía ser, si quería, un muy buen director. Entonces, bueno, eso de la solidez de la gente que hace cine, eso él lo tenía muy claro, y por eso lo de Hitchcock acá yo no lo voy a discutir acá al amigo. Hitchcock siempre tenía una historia para contar y quería contarla de una manera original, y bueno, todas esas cosas, por eso estaban esos grandes realizadores que admiraba y admirábamos, y que estaban a través del tiempo, y si no habíamos visto tal película, tratábamos de verla como fuera. Eso, entonces, venía por ahí lo que me preguntaba. Sí, era que hablaras un poquito de él. De los gustos. Los gustos. Sí, era eso, la solidez del director que hace algo, que sabe lo que quiere hacer, o sea, que cuenta una historia con, digamos, que puede estar contada de una manera rara, pero está contada y se entiende y se llega a algo y hay una conclusión. Bueno, todo ese tipo de cosas siempre lo tenía muy claro, y por eso el que no lo hacía le provocaba de repente esa especie de enojo que hablábamos ahora, que era un enojo que era parte de su carácter, pero era
una manera de expresarse también y no era tan definitivo ni agresivo. Sí, yo veía siempre, a Ronnie cuando en estas últimas semanas surgió lo del ciclo de Cinemateca y una serie de notas que también hicieron, pensaba un poquito qué cosas, porque uno tiene que elegir una persona tan multifacética con tantas actividades y tan influyente en tantas cosas, por lo menos en lo relativo al cine, qué cosas puntuales yo consideraba como centrales, ¿no? O qué característica, sobre todo desde mi rol bueno, primero empleado del VIC, después compañero, socio y sobre todo la distribuidora, veía características sobresalientes. Y yo creo que una de las cosas importantísimas profesionalmente de Ronnie es que siempre tuvo esa capacidad de generar cosas nuevas, es decir, ver que los contextos de repente de distribución y exhibición eran absolutamente desfavorables, e inventar, investigar, arriesgarse y lograr de que sobre todo el cine nacional o el cine independiente pudiera ser visto por la mayor cantidad de gente posible. Yo me repito un poquito de lo que dije el otro día, pero yo me hice trabajar en el 95 con él y consiguió, le llegó a sus manos una película llamada Viento del Uruguay, hecha en el 89, de Bruno Soldini, una producción italiana filmada en Uruguay sobre un cuento de Morosoli también, una película muy interesante. Y existía, no me acuerdo si era un Mático o un Betacam, creo que era un Mático. No, ahora me entró la duda. Y en ese momento estábamos hablando del año 95, cómo exhibir una película hecha para televisión en cines. Y bueno, Ronnie, es decir, consiguió proyectores, creo que era Betacam, creo que sí se proyectó en Betacam, reproductor Betacam mejor dicho, proyector digital, y la estrenamos en la Sala Libertad en el año 95. Era impensable en ese momento exhibir una película en el circuito comercial que no fuera en 35 milímetros. En esos momentos, me imagino, pasar cualquier película a 35 salía por lo menos como $40.000, una cosa así, me imagino, pero una cifra imposible. Y entonces él como que logró que se estrenara esa película, que la viera gente, y lo mismo empezó a pasar con el cine nacional una década después. Es decir, la apertura de Cine Libertad, o acá está Mariana, hablamos de Crónica de un Sueño, que fue la primera película uruguaya que estrenamos en cine, también la estrenamos digitalmente en salas comerciales. Y empezando a comprar equipos. Él invertía, compramos equipos digitales, proyectores, es decir, y se hicieron las gestiones para que cine uruguayo, que no se podía ampliar a 35 milímetros, pudiera ser visto. Y la apertura de la Sala Libertad fue como una demencia, pero realmente generamos toda una movida que 3, 4 años después se dio el cambio tecnológico y pasó a ser todo digital. Pero en ese sentido me pareció, y eso implicó para él un riesgo, una inversión y un riesgo económico sumamente grande. Cuando abrimos la Sala Libertad, se estaba creando el Instituto de Cine, no había fondos públicos para la distribución, para la exhibición, o sea, todo lo que se hizo realmente con un riesgo económico y muchas veces perdiendo plata. En ese sentido, me parece que también es que él también ahí jugó un rol singular, muy importante, porque no solo había que llevarlo para adelante, sino había que convencer a un montón de gente. Convencer a los exhibidores, convencer a los productores que tu película se puede pasar en digital. Y poner plata. Mucha plata. Sí, realmente que sí, que obviamente mucha plata de esa nunca se recuperó, obviamente que no. Entonces, en ese sentido me parece una de las características que sí quería resaltar era ese rol tan importante que tuvo en momentos que hoy, a 15 años de eso, existen salas, existe todo digital, existe la Cinemateca, existe la Sala B, existen otras salas que permiten que cualquier película uruguaya se pueda exhibir en cualquier sala de Montevideo e incluso del país.
parecía realmente importante. Me gustaría seguir un poquito, a que Fernando hablara un poco de su relacionamiento, sobre todo con el Ronnie de 25 watts, whisky. Me acuerdo, yo llegué un día al video, a buscar un video y de repente me dijo, bueno, tenemos que hablar de plata. Digo, ¿cómo? ¿De qué? No, bueno, está buenísimo el guión. ¿Qué guión? Le digo yo. El guión, que vas a filmar. ¿No van a filmar 25 watts? Ah, sí, claro, obvio, sí, ¿no? Entonces, y de repente caigo en la cuenta, claro, él particularmente con Juan Pablo y con Pablo tenía una relación, o sea, bueno, como todos de adolescentes empezamos a caer, yo 5 años antes, pero todos íbamos como, cualquiera que tenía un poquito de cinefilia terminaba cayendo. Y caer ahí, como ya más o menos contamos, era entrar en una especie de red, en una telaraña en la cual, ¿no? O sea, no te podías despegar, de la cual a veces querías subir, pero al mismo tiempo siempre querías volver. Y ellos le habían pasado el guión a él por confianza, ¿no? Como referencia, como algo. O sea, ni siquiera yo lo había leído de repente, creo que él lo había leído antes que yo. El guión estuvo en el mostrador, yo lo leí. Sí. Es más, me mostró al lado. Estaba del lado de atrás del mostrador, ahí estaba el guión de 25 estaba bien puesto, por sí. Un año antes de... Y bueno, no, que sí, que yo lo voy a apoyar, no tengo mucha plata, pero bueno, no sé cuánto. Bueno, nosotros que estábamos rascando, moviendo de acá y allá, y a mí que me tocaba como ese rol, digo, bueno, está perfecto, Ronnie. No fue una época fácil porque fue justamente, nosotros estamos en plena preproducción a finales del año 99. La película se filmó en febrero y yo creo que por esa época fue que él tuvo su pancreatitis, un momento de salud muy bravo que incluso pensábamos, pero nosotros no sabíamos que estaba, nosotros estábamos obviamente en nuestra burbuja de salir a filmar y cada peso contaba. ¿Y dónde está Ronnie? Que era metiendo el teléfono. Entonces al principio estábamos enojados con Ronnie porque había desaparecido y no tenía el teléfono. Después me vino una culpa cuando me enteré que el tipo había estado pobre en el hospital y además, bueno, varias cosas más que habían pasado en esa época. Y obviamente después vino y bueno, él estaba como muy entusiasmado de ser, o sea, no sé cómo decirlo, para mí es como, así como yo me sentí un poco hermano mayor de Pablo, de Juan Pablo, por la diferencia de edad, Ronnie era un poco como, yo lo sentí un poco como hermano mayor mío, porque venía y entendía cosas del mundo, de la vida y de ser empresario, que yo no tenía ni idea y que me estaba formando, y al mismo tiempo yo era el que sabía de todo eso en mi grupo. Pero después iba y hablaba con Ronnie y de repente me daba cuenta que iba para cualquier lado y él me ayudaba a pensar. Nosotros fuimos bastante obstinados en el sentido de que no queríamos darle la película a distribuir a nadie, queríamos hacer nuestra propia experiencia, y claramente Ronnie era referencia, ¿viste? A qué sala sí, a qué sala no. Nosotros éramos realmente unos pibes que no teníamos nada, solamente la petulancia de que lo quiero hacer yo y no me importa. Me acuerdo el primer fin de semana de 25 watts, que yo estaba re angustiado porque solo habíamos metido 5.000 espectadores. Claro, un mes antes, que fue exactamente un mes antes, el estreno de La Puta Vida, había metido 15.000 espectadores la primera semana. Entonces yo pensé que lo nuestro era un fracaso. Y entonces Ronnie, enojado, como él se enojaba, me dice, pero vos sos estúpido, parado, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Que esto es un hito histórico, de que no puede ser y que vas a hacer 50.000 espectadores. Digo, está Ronnie, pero no voy a hacer 120.000, o sea, no es un fracaso. Me dice, pero qué nabo que sos, Brian. Él me decía Brian por Brian Epstein. Llegaba ahí al video y era Brian. Brian para acá, Brian para allá. Mateo Gutiérrez me sigue diciendo Brian por culpa de Ronnie. Y bueno, nada, después bueno, por suerte volvió de esa enfermedad, volvió con fuerza, volvió a pararse, fue un momento duro para él, para su vida personal. Obviamente un día vino y me dijo, o sea, sin que porque después que nos enteramos, obviamente no le íbamos a reclamar nada. Un día vino con un sobrecito y me dijo, esto es lo que yo te había prometido, disculpame la demora. Y me dijo, Ronnie, por favor.
Y bueno, ahí están los créditos, ¿verdad? Mi abuela, Ana Renisque Brimián, Patricia Agüero, que era directora del Instituto Sandoz en esa época, y Ronnie Meltzer son los 3 productores asociados de la película, que la vi el otro día y es como bueno, toca fuerte cada vez que se reproduce. Después en Wiki nos sacamos todas las ganas de putearlo a él. Lo pusimos de juez de línea y le pusimos atrás a Ley Gavide y a otro más. Estaba enojado porque no solo lo putearon, sino que lo salivaron, le sacaron todas las ganas. Yo no soy director, ¿viste? Yo soy productor, esa cosa tiene que ver con los pibes. Estaba enojado. Sí, salió molesto, digo, pero bueno, sí. Se sacaron la gana con un crítico. No sé, bueno, nada. Y después siempre fue una compañía, ¿no? O sea, esos fueron años de mucha ebullición para nosotros. El lanzamiento comercial de Whisky fue una cosa también muy fuerte, muy importante. Y ahí ya entendíamos un poco más y ya veíamos un poco más la jugada pasar delante de nuestros ojos en vez de ir como corriendo a borbollones atrás de las cosas. Pero él era como o sea, el primer fin de semana, el lunes era tipo levantarte con la llamada de Ronnie. ¿Te das cuenta del Grupo Cine? ¿Viste? O cosas así, ¿no? ¿Te das cuenta de lo de Movie, que no sé qué, que son un desastre? Y yo de vuelta, digo, ya entendía lo que estaba haciendo, pero no podía ver todo. Y el tipo tenía, claro, una mirada global de haber trabajado, de haber analizado durante mucho tiempo. Entonces era como tipo, bueno, ok, no, en esta sala va bien, en esta sala va mal, fíjate que acá estás compitiendo con esta, ya estás compitiendo con el otro. Y a mí me enseñó a ser distribuidor en ese sentido. 25 watts, todavía por ahí tengo un VHS que estrenamos en conjunto con el corto Nico y Parker, de Diego Fernández y Manolo Nieto, que había salido también un poco en la misma época y que él se había obstinado también en hacer una edición conjunta. Y bueno, nada, después era con el mundo de los DVDs, ahí ya era todo un mundo, la autoría del DVD, ir a Argentina, llevar, traer, ¿no? Había algo ahí un poco de contrabando siempre, ¿no? Después con los años me acuerdo que yo empecé a viajar mucho por el tema de las películas en los festivales, esto y lo otro, y entonces él como siempre teníamos o sea, tenía contacto, no sé si semanal, pero muy constante. Él ya sabía para dónde iba y siempre en algún lugar tenía un amigo con un videoclub que tenía que pasar por la calle no sé dónde, irme hasta no sé dónde. Entonces yo iba conociendo las ciudades atrás de Ronnie. Me acuerdo de un videoclub particularmente en Santiago de Chile que era como, entrabas ahí y decías, ahí sí realmente estaba todo el cine que te pudieses imaginar y mucho más. Bueno, es un lugar que seguí yendo después mucho tiempo después de eso, ¿no? Al principio igual, viste, claro, yo que si a mí no me gustaban nunca las aduanas, siempre me daba un poco de miedo. ¡Me sacó! Me decía. Éramos maleteros de rock. Éramos maleteros de rock. A veces copia 35 no, pero trailers en 35 sí. Y VHS y los DVD y las cajitas del DVD y el coso, o sea, él armaba redes, ¿viste? Y te daba, pero también te pedía y era como tipo eso, ¿no? Era a las 8:30 de la mañana y ¿cuándo era que te ibas? Sí, no, aparte esa cosa. No, y realmente nada, para mí era, después él empezó también incluso a producir, ¿verdad? Entró como en una etapa más de productor, donde yo ya tenía de repente un poco más experiencia que él también, ¿no? Entonces también a mí, fue como lindo también tener una etapa de poder retribuirle, sentir que le podía retribuir con algo, porque ir a Ronnie era ir a averiguar o a pedirle información o a tratar de entender, o incluso también, es un medio chico donde todos nos conocemos, pero la sutileza de las cosas son siempre como, hacen la diferencia en el trato humano, en los negocios incluso también. Entonces él siempre tenía como un dato, un detalle, y siempre yo aprendí con él espero saber honrar eso, la generosidad de fluir la información, de que la información que uno recibe, que si queda estanca, entonces no sirve para nada, porque uno solo no puede hacer nada con toda esa información, y él era un tipo que
te tiraba datos, que te tiraba números, que te contaba de cómo funcionaba esto, te contaba cómo funcionaba lo otro. Y nada, yo creo que yo y que muchos le debemos ser así como él, porque eso nos formó también, ¿viste? Como cineastas en el sentido más amplio, no solamente de saber poner la cámara o entender el montaje de una película o lo que sea, también lo que había que atrás de eso, que era un negocio, porque el tipo tenía esa cosa donde él tenía la cabeza también puesta como en esa cosa de negocio que tenía el cine, y que él veía que de repente en Uruguay se estaba abriendo, y nada, bueno, él fue parte con nosotros, ¿no? Obviamente, desde los inicios. Siguiendo un poquito con el tema de la producción, quería que Guille hablara un poquito del cine uruguayo, que también fue un emprendimiento, ¿no? Sí. Importantísimo, sí. Donde se pudo ver muchísimo cine nacional en la televisión pública, y no solo eso, sino también a sus realizadores, a sus hacedores. Quería que hablaras un poquito. Primero la idea de entrevistar a directores y productores en las locaciones filmadas, ya de por sí ya eso era las ganas de hacerlo. Hasta ahora me acuerdo la que le hicimos a Fernando de 25 watts, que arrancamos diciendo este es el murito donde rodamos 25 watts, y esa sensación de estar presentes dentro de la película, dentro del set, era una cosa que decíamos, aprovechar que existe esto que antes era imposible. Entonces, porque aparte eran pastillas que duraban más de 10 minutos, la idea era esa, ¿no? Pero cuando arrancamos con Ronnie antes de escribir, dijimos, pero no da para un ciclo, somos 10, o sea, pensábamos. Sí, no eran 10. Y no éramos 10. Eso también es que venimos de la prehistoria también, ¿no? De lo que arrancamos haciendo, que en su momento obviamente eran muy pocos, pero después al hacer la lista terminamos siendo 52, todavía me acuerdo, que tuvimos que hacer 2 ciclos para poder llegar. Y es que los tenía todos anotados como deudores en el club de él tenía base de datos. Ahí va. Sí. Hubieron 2 ciclos y después hubo un tercer ciclo que lo reconoció el Canal 5 en el estudio, que eso fue una lástima porque no alcanzaba el dinero como para poder irnos, porque ahora sí me acuerdo Mariana cuando hicimos una entrevista, así, pero Mariana, ¿dónde lo hice? Fuimos a Cerro Largo, y no, fue hecho en el estudio, que fue una pérdida, porque hubiera estado bueno decir, bueno, por acá se camina, y se caminó por las caminatas de las elecciones, y también la pelea continua, ¿no? O sea, ¿quién tenía la última pregunta? Porque claro, yo lo dejaba a Ronnie y yo estaba atrás de cámara y Ronnie preguntaba y ahí cada vez que hablaban a mí me quedaban preguntas para hacer. Entonces, bueno, terminamos, no, pará, Ronnie, pará, déjame hacer una pregunta. Pero la última pregunta me hace, la terminaba haciendo Ronnie. ¿Y cómo fue trabajar con él? Igual que él en el mostrador del videoclub, igual que en todos lados, la discusión permanente, pero era como una especie de relación de pareja casi, porque discutíamos delante de la gente, no sé, era una cosa que no... Me imagino entrar al auto de Ronnie cada vez, porque el auto de Ronnie era el diario, el videoclub, está todo atrás. Abrías ahí, era tipo, ¿dónde me siento? No sé, había que correr cosas, trabajar para poder sentarte. Lo peor era ir de repente de vacaciones, estar con él afuera, en Piriápolis, que iba siempre, y que el auto estaba exactamente igual. Lleno de películas y de brecha de años atrás. Sí. María José contó una anécdota en Cinemateca del auto que una vez lo perdí. Sí. Yo la conté, no me acuerdo ahora qué año fue, pero fue su último auto que había ido de Casablanca a ver una película.
celular. Yo que se lo habían robado. Claro, no, me llama por teléfono una noche y me dice, me robaron el auto, no aparece el auto. Entonces, ¿qué vos hacer la denuncia? Corre, eso fue tipo un viernes o un jueves, y pasa el fin de semana, él, aparte en el videoclub, todo sin auto, y yo un día subí por Positos en mi auto, yendo como para Punta Carretas, y veo un auto igual al de él, estacionado, normal, todo bien, todo perfecto, no sé qué, y no me acordaba, me sonaba que la chapa era. Entonces ahí en el celular lo llamo en ese momento, pues no tenía ni WhatsApp, no sé si existía WhatsApp o qué, pero lo llamo por teléfono mientras está, me anoté el número, lo llamo por teléfono, le digo, che, ¿tu chapa es esta? Sí. Digo, mira, el auto estaba acá. Digo, está el 21 de septiembre y estuvo una semana con denuncia policial. Y el auto, claro, claro. Entonces, pero no es que se inmutaba diciendo que, no, claro, ¿sabes lo que pasa? Así, como si nada, volví, salí de vuelta del cine, no sé qué vuelta di y me olvidé. Entonces lo fue a buscar la primera vez, al lugar donde había dejado el auto la primera vez y se olvidó la segunda. Y está, y lo perdió. El auto tuvo una semana ahí estacionado a 3 cuadras del videoclub, ¿no? O sea, no. La policía sí, nada, no. Sí, ese tenía esas cosas que eran increíbles. No sé, pensando como escribe, yo decía, sí. Y no voy a contestar al periodismo que dijo él, qué fea letra tenía. Los garabatos, como escribe, digo, su caligrafía era increíble. No sé cómo sabía, no sabía las películas. No, es que él no entendía su letra. ¿Él la entendía? No la entendía. Estás de acuerdo. Es el concilio que trabajamos en él, habíamos hecho todo un curso como para tratar de descifrar lo que él decía, porque al principio tratábamos de, aparte de las fichas de socios, claro, que tenía códigos de películas y cosas. Como aparte le gustaba, él andaba con papelitos todo el tiempo, tenía una agenda, pero tenía escrito y atrás en sus bolsillos sacaba cosas y sacaba millones de papelitos escritos con teléfono, que los números a veces lo lográbamos descifrar, pero no sabíamos de quién. Y entonces al principio pensábamos de que, bueno, tal, le preguntábamos, mirábamos la ficha, cuando venga Ronnie le preguntábamos, hasta que obviamente él no se daba cuenta que era lo que había escrito. Y entonces empezamos, sobre todo en la época que estuvo Ronnie enfermo, a tratar de tener un método de tratar de entenderlo. Porque era imposible, había muchísima información que no teníamos, y él seguía escribiendo, porque le decíamos, no escribas. Tenía esa cosa que era muy... Perdón, arbitraje de fútbol. Sí, no hay excusa. ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Por qué? ¿Cómo entró? ¿Qué fue lo que lo llevó a él? Para mí los árbitros, yo veo hasta el día de un partido y pienso en el juez, digo, qué gente rara los jueces. Hay que ser juez, de línea todavía. Yo lo contaba el otro día de que... Bueno, creo que le pregunté una vez y me terminó hablando una, pero o sea, porque le preguntaba algo y te contestaba otra cosa, ¿no? Claro, él el fútbol le encantaba. Sí, eso no solo sí. escribió cine, ¿no? Como Argento, mucho. De joven iba siempre a ver a Peñarol. No se le podía, cuando él era joven no se podía hablar de esto, pero iba siempre a la Olímpica con su padre a ver a Peñarol. Y de cómo entró, yo en esa época no lo conocí. Lo que sí puedo decir, que también el otro día lo comentaba, que yo hacía poco estaba trabajando con él y la vez que lo vi, pero más enojado, no enojado como hablábamos hace un rato del juego del enojo, pero un enojo real, que estuvo a punto de renunciar, fue cuando se enteró por el colegio de árbitros que iba a ser en línea de un clásico y a la hora lo llamaron para decirle que no iba a ser. Por un tema político o algo de política de fútbol, y entonces como que nunca lo vi tan enojado, en el sentido de que como que para él era realmente importante. Y una de las cosas que sí. Seguro que sí, y realmente estuvo a punto de renunciar, y después poco tiempo, no me acuerdo qué año fue, pero obviamente todo el tema de la pancreatitis
después dejó de ser línea y empezó a ser Dirigente. Ahí va, fue dirigente del Colegio del Arte durante mucho tiempo. Estuvo metido en la política arbitral uruguaya también durante unos cuantos años. O sea, el tema del fútbol para él era algo muy Sí, fuerte. para mí también, pero no se me da por ser árbitro. Bueno, yo siempre tenía esa cosa, siempre lo probaba diciendo de que como que él tenía que tener que su opinión, necesitaba que su opinión de alguna manera prevaleciera. Y por algo también era crítico de cine y un crítico tan riguroso como hablábamos hace un rato, ¿no? Una opinión muy fuerte y andar a discutir con Ronnie, andaba a discutir con Ronnie y tratar de ganársela. Era muy complicado. Y el juez es el que tiene la última, ¿no? Opinión y es definitivo con respecto a lo que está pasando. A mí siempre me dio esa cosa de que Ronnie tenía esa como necesidad o esa cosa de decir las cosas son un poco así también. De tener la última palabra. De tener la última palabra. Eso también tenía. Me Bueno, parece que tiene que ver con el fútbol, con la crítica y bueno, cuando uno se ponía a hablar de política también tenía también una cosa muy fuerte. Mariana, es un gusto que estés acá. Gracias. Para mí es un gusto también. Dos cosas que me vinieron, pero me vinieron ahora y tampoco vine acá para hablar, vine para escuchar, pero ocurre naturalmente. Y que no había dicho, nunca se lo había dicho a Fer, pero yo tengo el recuerdo de haber vuelto. Nosotros hicimos esta película, Crónica de un sueño, en Cerro Largo, y después yo me fui para Bélgica, donde estaba terminando mis estudios, y nos habían pasado el contacto de Ronnie como una persona que nos podía ayudar a que la película, no sé, por lo menos alguien se enterara que existiera en Uruguay. Entonces lo conocí por mail y nos contestó que cuando viniéramos a Uruguay fuésemos al videoclub a verlo. Y cuando fuimos, estabas vos, que yo te conocía, porque yo había visto 25 watts antes de irme a Bélgica, y después había visto Whisky en Bruselas. Había llevado a mis amigos a ver la Cinemateca belga, Whisky, el estreno allá. Entonces eso también como, porque me traía lo del videoclub como un espacio como de bar, ¿no? Donde se consumían películas, pero una cosa como de mostrador, donde él tenía esta cuestión como muy unificadora, Ronnie, ¿no? En esta cosa como auténtica de estar como siempre diciendo lo que pensaba, fuese bueno para la persona que estuviera delante o no. Bueno, yo recuerdo, Fer, y nunca te lo dije, que la primera vez que nos vimos, nosotros, y que yo te conocí a vos, fue ahí con Ronnie en el medio, queriendo como juntar a las personas. Yo venía con el VHS de haber hecho como una primera película, para mí vos ya eras como una referencia, y él como muy abiertamente haciendo este gesto en su bar, que era el videoclub. Y otro recuerdo, para traerlo del humor, fue cuando ustedes dos vinieron a casa la primera vez también, porque nos encontrábamos. Él vio la película y nosotros ese año ganamos el premio de la crítica uruguaya, que fue gracias a él, porque nadie hubiese sabido que esa película existía y se había exhibido en Cinemateca. Nada, que es un premio. Ustedes vinieron ese día a casa cuando nosotros volvimos a Uruguay después de habernos ido, después de haber mostrado Crónica de un sueño, y estábamos en una casa que habíamos comprado que estaba semi-abandonada, la de Soriano, y acabábamos de entrar hace una semana y ustedes dos llegaron y ¿te acordás? Que estaba todo sí, como... estamos en un corredor. Estaba todo y estábamos esperando a la OCE, que fue una cosa que Ronnie nunca se olvidó, porque él decía que nosotros volvíamos con la esperanza de la izquierda, que además habíamos hecho una película sobre ese triunfo, y se burlaba mucho de eso, porque además tenía una posición como muy crítica, le gustó mucho la película, pero no le gustaba la cosa como panfletario, creer que la izquierda iba a cambiar, ¿no? Que hubiese ganado la izquierda iba a cambiar la historia de Uruguay. Entonces nos burlaba porque habíamos vuelto con esta cosa idealista de que ahora el país iba a ser una maravilla, y se burlaba de que estábamos esperando a la OCE, y cada vez que nos llamó después nos llamaba con esta cosa que volvía sobre el tema, ¿no? Nos llamaba, lo primero era tipo, y siguen esperando a la OCE. Un amor de persona. No, sí. Simplemente también consumo las palabras, agradezco mucho que hagan esto, sí, me emociona mucho, comparto mucho de todos estos recuerdos. Sí, me considero muy
amigo muy cercano a él y efectivamente en ese camino del cine donde no era tan fácil de pronto a veces reconocernos juntos, Ronnie nos unía, ¿no? Eso fue muy importante, creo que para todos. No solo en el videoclub, pero también en relaciones personales, ¿no? Y nos hizo mucho bien, y por eso este momento me parece maravilloso. Muchas gracias. No, estaría Gustavo. También nos apoyó mucho, creo que de películas, ¿no? Recuerdo que cuando ya no estaba, hicieron una nota de película diciendo el festival que le gustaba a Ronnie. La verdad que siempre nos apoyó mucho. Y sí, era un personaje, porque era contador también, ¿verdad? Es decir, Ronnie era contador, fue hasta empleado bancario, tiempito. La verdad que un personaje multifacético y realmente un imprescindible. Él tenía esa capacidad y esa energía de estar. Mucha energía. Sí, increíble. Increíble. El café de Prado tenía un poder. No, pero después de la pancreatitis dejó de tomar café. De verdad. Y seguía teniendo la misma energía. Tenía una energía y una generosidad de poder repartirse en las distintas actividades y distintos eventos y distintas cosas que había. Es decir, no había película uruguaya en la cual él de alguna manera tuviera algo que ver. Y esa generosidad a mí me pareció muy... Y aparte una de las cosas quizás para yo por lo menos ir cerrando es que escuchando un poco sobre todo a Álvaro, bueno, también a Fernando en su labor de crítico, pero Álvaro hablaba mucho de Ronnie un poco y que el ciclo de Cinemateca tuvo mucho que ver, que dimos ahora, de una visión muy de cine clásico, una visión muy clara de sus gustos, de su formación, un tipo a nivel de cine era un tipo que sabía un montón, leía muchísimo. Él me dijo, yo cuando empecé a trabajar con él, yo venía del otro lado, yo estudié historia, nunca estudié cine específicamente, me decía, más allá que ya hablé un poquito de las escuelas, de Hitchcock y todo, decía, la forma de aprender cine realmente es viendo mucho cine y leyendo mucho sobre aquellos que hacen cine. Y él, que obviamente tenía esa formación increíble, porque yo siempre daba por hecho de que la película que yo fuera a apuntarle, él ya la había visto y sabía, me iba a decir algo interesante. Y te juro que creo que en esos casi 20 años que conviví con él, creo que nunca me defraudó. De onda, no la vi o no me dijera algo, aunque la odiara, pero siempre tenía algo para decirme sobre cada una de las películas. Pero todo eso que podía quedarse, ¿no? De saber medio cinéfilo, es decir, después lo volcaba en todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? En todo esto de cine uruguayo, del cine latinoamericano, de juntarse y de ayudar a aquellas personas que hacían su obra prima, de que venga un chiquilín de 17, 18 años al mostrador con muy pocos conocimientos de cine y que el loco lo tratara como un igual, que los ayudara, es decir, tenía esa capacidad, ¿me entendés?, de no quedarse en determinados lugares, sino de siempre ir, es lo que yo decía, siempre buscando hacia dónde abrir nuevos horizontes. Y buscar nuevas películas y reconocer nuevos directores, nueva gente y apoyar, porque se reunía siempre con gente joven. Y eso me parecía que esa multifaceta que tenía era algo que creo que hoy de última nos junta, porque de alguna manera mucha de la gente que estamos acá somos distintos, estamos en el cine pero de distintos lugares, en distintos momentos, pero sin embargo como que Ronnie nos arropó, nos ayudó o nos guió. Hay una cosa que acabas de decir que descubro, por lo que decís, que realmente Ronnie, a nivel del cine nacional, el apoyar no solamente en el videoclub, sino en la realización. O sea, me pasó a mí, cuando él editó Mamá, le pasó a Epstein con el guión de 25 Watt, le pasó a Mariana, ¿qué edad tenías vos cuando estabas con el desarrollador también? O sea, 26. pero era tu
primer trabajo, o sea, lo que hizo Ronnie, y descubro ahora, que vos estás diciendo, el loco era el que movía el cine nacional desde la base. O sea, descubrí, era el que promovía, no a lo que ya tenían éxito. Sí, era un promotor. Sí, un promotor. Eso. Sí, está bien. Y eso es una cosa que decís, guau, ¿cómo ahora lo descubro? ¿No? Decir, sí, es así. Y en el medio de todo siempre hay una llamada de la madre y se peleaba. Sí, con la madre. Bueno, ese es otro de los comentarios que nunca. Yo. Salgado. Siempre estás en el medio de hablando con la madre. Para mamá, después te llamo. No, pues pará, mamá, cuando estaba. No, por suerte, yo he escuchado cosas un poco más. Yo, las vergüenzas ajenas más grandes de mi vida, yo me iba agachando en el mostrador, iba desapareciendo y buscaba algo y aparecía 5 minutos después. Sí, yo era el momento que iba a buscar yo películas para que él siguiera ahí. Porque se ponía a hablar con la madre a los gritos por teléfono, con el video de 20 personas y yo solo atendiendo y tal. Ahora estoy un poquito más hecho, pero yo era súper tímido y me quedaba rojo, así no podía creerlo. Sí, no, tenía esa No hay algo de llamame de ahí. No le dice mami. Yo no llegué a conocer a esa señora alguna vez. Porque cruzaba a veces. Sí. Yo a veces venía y vivía enfrente. Sí, clásica ahí, llamame total. Sí. Bueno, no sé si tienen algo más para agregar. Yo agradecerles, espero que. No, yo quiero recordar también la alegría que él tuvo cuando nació Ezequiel, me acuerdo Sí. mucho de su... Nada, para él fue como algo, digo, un momento, me acuerdo haber estado en el casamiento de ustedes, en la casa, con mucho cariño de esa noche, me acuerdo de todos esos días, también me acuerdo de el día que le descubrieron la lápida, me acuerdo de Ezequiel, que todos estamos en esos momentos que quedas callado, no hay mucho para decir, y Ezequiel, que era un chiquitito así, empezó a aplaudir. No sé por qué te pasó eso, pero fue como una cosa tan liberadora poder aplaudir y seguirlo a él en ese momento, y nada, son como algunos recuerdos que también quería compartir antes de terminar. Sí.